Hermanos, abrimos nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Continuamos en esta serie acerca de la vida de David. Y hemos llegado a un momento con el cual nos queremos tomar un poquito de más tiempo, porque es necesario para aprovecharnos espiritualmente, para aprender lecciones, para aprender cosas importantes para nuestro caminar en la vida cristiana. Estamos en segunda de Samuel, capítulo 11. Es un capítulo que es una historia, es una narrativa de algo que sucedió en la vida de David. Y nos cuenta y nos narra la gran caída del rey David, de aquel que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Quiero leer otra vez, es un poco largo el capítulo, pero me gustaría leerlo otra vez, si ustedes me lo permiten. Dice así la palabra, segunda de Samuel 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra
Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebés? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dice: pastor, se equivocaron aquí. Este capítulo, esta historia no podía estar en la Biblia. Alguien aquí se equivocó. David era el hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre impecable. Esto no es algo que pertenece aquí en la Biblia, porque esto va a deprimir al pueblo. El pueblo se va a desalentar cuando ve el pecado de David. El pueblo va a pensar: caramba, si quizás David hizo esto, a lo mejor también yo puedo darme ahí mis pecadillos. No, pastor, esto no es mejor ni tratarlo. Esto está muy fuerte. ¿Qué quiere hacer Dios con esto? ¿Qué nos está tratando de decir Dios con esta historia de David, con esta historia verídica, real? Yo creo que hay grandes lecciones para la vida del cristiano. Grandes lecciones que son lecciones profundas, que son lecciones que nos hablan acerca de quién somos nosotros y acerca de quién es Dios. El domingo pasado nosotros dijimos que no importa cuál sea la estatura de un hombre, no importa cuál sea la condición de un hombre, no importa cuál sea su estado espiritual de madurez, no importa qué fama, qué reputación que haya logrado en el pasado, el hombre, el ser humano, aún el cristiano, siempre está en peligro de caer y de sufrir una gran caída. De que podemos, en cualquier situación que estemos, aún como el rey David, y nosotros sabemos hasta ahora cuál es la vida del rey David. ¿Un hombre de qué? De coraje, de valor, de integridad. Un hombre de adoración a Dios, un hombre de oración, ¿verdad? Un hombre que ha logrado grandes conquistas para el pueblo y para la honra y la gloria de Dios. Pero hermanos, vemos que él ahora es profundamente llevado, arrastrado por el pecado. Yo me pregunto, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Dijimos el domingo pasado, y es bueno pensar en eso otra vez antes de movernos adelante, que Dios quiere que su pueblo esté velando. Que Dios quiere que su pueblo esté en guardia. ¿En guardia contra qué? Contra el pecado. Ustedes han visto a un soldado en guardia, ¿verdad? Está como en vela, está preparado, está velando. Pues
una de las primeras lecciones que tenemos para nuestras vidas en este pasaje es que Dios quiere que velemos. Dijimos el domingo pasado que era el tiempo cuando los reyes salían a la guerra. David era rey, debía haber salido a la guerra y él decidió quedarse. Dejó de velar. ¿Cómo es velar? Velar es precisamente estar ocupado en todas aquellas cosas en las cuales Dios nos ha encomendado. Por eso es que tenemos en la gran comisión que dice: salid a predicar el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo velamos? Velamos cuando oímos el llamado de Dios, las responsabilidades que Él tiene y nos ha dado como pueblo, como hijos de Dios, y nos damos a la tarea de caminar en ellas, de cumplirlas y de obrar aquel llamado de Dios en nuestras vidas. Y preguntábamos nosotros el domingo pasado, ¿estamos nosotros en esa actitud, en esa vela? Y estamos nosotros también conscientes, es decir, ¿cuándo es que la vamos a estar? ¿Cómo es que vamos a estar en vela? Imagínense ustedes, no sé cuántos de ustedes quizás estuvieron en el servicio militar o han sido parte de un ejército en algún momento. ¿Se acuerdan de aquellas guardias largas, verdad? Bueno, yo no tuve que pasarlo, así que estoy aquí. Pero lo siento por ustedes. Ahí veo a Ney diciendo, wow. Me imagino aquellas guardias largas horas de la noche. Y yo me imagino si en algún momento, cuando sabía a lo mejor que ya no había la supervisión o ya el jefe no pasaba por ahí, si a lo mejor alguien se daba un ¿qué? Un pestañazo. Pero si se oía otra vez los pasos de un supervisor o de alguien, o imagínense ustedes que de pronto el país estuviera bajo amenaza de ¿qué? De ataque, ¿qué tendríamos que hacer? Estar muy en guardia. El estar en guardia, hermanos, va en medida de ¿qué? De la amenaza, de la necesidad que nosotros veamos para velar. Déjeme decir eso otra vez. El estar en guardia va y crece en la medida que nosotros veamos la necesidad que tenemos en nuestras vidas de velar, de estar ocupado en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Y la pregunta entonces es, ¿qué está tratando de enseñarle Dios a David con esta gran caída? Y yo quiero hoy, antes de continuar adelante en otras recomendaciones, exhortaciones y advertencias para nuestras vidas, quiero enseñarles algo, hermanos. Quiero enseñarles algo que es el primer paso que nos pone a velar. Y es algo que Dios hace en nuestras vidas, enseñándonos y revelándonos algo. Yo quiero ir ahí en nuestro outline al punto número 5 y después continuaremos con los otros. Pero yo quiero que ustedes vean que David no solo cayó en adulterio. Conocemos el pecado de David como un pecado ¿de qué? De adulterio, ¿verdad que sí? David, su adulterio. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta, y estoy seguro que ustedes lo ven, que el pecado de David no solo fue un pecado ¿de qué? De adulterio. Vemos a un hombre que no solamente es seducido por la concupiscencia, la lascivia de su corazón, y que entonces trae a esta mujer y se acuesta con ella, pero vemos después un hombre que está y se convierte en alguien que empieza a tramar cómo cubrir sus pasos. ¿Se han fijado? Es un hombre que ahora comienza a hacer una trama, una conspiración para poder cubrir su culpabilidad y para poder cubrir sus pasos. A mí me gusta mucho ver en el televisor, hay varios programas que tienen que ver con crímenes y entonces investigadores que tratan de ¿qué? De descubrir estos crímenes. Estos programas a mí me gustan y veo entonces cómo desde el crimen cuando sale, es decir, se comete. Pero vemos también entonces cómo los investigadores empiezan a descubrir cómo fue que el crimen se planeó, cuál fue la motivación para el crimen, cómo fue que el hombre o el criminal trató de encubrirlo, cuáles son los pasos, cuál fue la conspiración, cuál fue toda aquella trama malévola para cubrir el crimen, hasta que finalmente, ¿verdad?, es descubierto. Y estos criminales de alguna manera vienen a justicia.
Pues nosotros vemos aquí en la vida de David que para él cubrir su adulterio, que hubo en su vida, hubo engaño, mentiras, traición, conspiración, asesinato. Oye, violó casi todos los mandamientos, todos los mandamientos. Señor, ¿qué tú nos quieres decir a través de un hombre de tan gran altura espiritual y que lo vemos ahora en tan gran caída? Hermanos, hay muchos momentos que nosotros pensamos que hay pecados en nuestra vida que ya no tenemos problemas con ellos. Y muchas veces el pueblo de Dios piensa de esta manera. Miramos a otras personas, no solamente adentro de la iglesia, sino también ¿dónde? Afuera. Y decimos, caramba, a lo que ha sido capaz de llegar esa persona. Caramba, el mundo tiene grandes pecados. ¿Cuánto nos ha pasado? ¿Verdad que sí? Y yo creo que esto está escrito en las páginas de la Biblia para enseñarte a ti y a mí que lo que mora en nuestro corazón es exactamente en nosotros mismos y en nuestra carne, puede desembocar en las mismas cosas que nosotros vemos en muchos de nuestros hermanos y muchas veces ¿dónde? En el mundo. ¿Sabías tú eso? ¿Estás consciente de eso? ¿O creemos que David no era un hijo de Dios? ¿Puede un hijo de Dios pecar de esta manera? ¿Puede un hijo de Dios caer en estas profundidades de pecado? Por eso tenemos este pasaje. ¿Para qué? Porque yo quiero decirte algo, pueblo. Dios te quiere velando. Pero ¿cuándo es que tú vas a velar más y a crecer en la medida de tú estar en guardia y de estar en vela? Y yo creo que es cuando te empieces a dar cuenta que aquellos pecados que tú ves en el mundo o en aquellos que ves a tu alrededor son los pecados y las maldades que hay en tu corazón y en mi corazón. Y ahí comienza una gran lección que Dios le quiere dar a cada uno de los cristianos para que velemos. ¿Cuántos de nosotros somos selectivos en los pecados? Miramos afuera y decimos, oye, qué gran pecado ese, ¿verdad que? O miramos a otra persona y decimos, wow, yo no llego hasta ahí. A lo mejor yo caigo en algo, pero yo no llego hasta ahí. Yo creo que una de las grandes lecciones que nos va a ayudar a velar precisamente es saber que en mi corazón no hay nada bueno, que en mi corazón está la misma maldad y puede revelarse la misma maldad que está en el mundo y la misma maldad que vemos dentro muchas veces de la iglesia. Y yo me pregunto, pueblo, si tú estás consciente de eso. Estamos conscientes que no existe nada bueno en nuestra carne. En nuestra carne. Estamos conscientes de eso. Pastor, pero en nosotros mora Jesús. Claro que sí, amado. Claro que mora Jesús. Y porque mora Jesús a través de su Espíritu, va a venir la conciencia a tu carne de quién tú eres. En la medida que tú vas a crecer en vela, es en la medida que conociendo a Dios te vas a conocer a ti mismo. ¿Sabías tú que la ley de Dios es perfecta, santa y justa? Y que en la medida que conozcas más las virtudes de Dios y crezcas más en el conocimiento de su santidad y de su perfección, más te vas a dar cuenta, si es que estás cerca de Él, de cuánta pudredumbre hay en tus huesos, en nuestra carne, de cuánta corrupción mora en nuestros corazones, en nuestra carne. Aquello que nació contigo va a estar contigo hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta la glorificación. ¿Dónde comienza la vida de velar de un cristiano? ¿Dónde comienza? Comienza cuando el Espíritu te revela profundamente la corrupción que hay en tu corazón.
Decíamos que el velar en alguien, el velar, y como el pueblo habla de velar, pero el velar va a venir a través de una revelación. El velar va a venir cuando veamos profundamente la gran debilidad que hay en nuestras vidas. ¿Quién es el que vela en Cristo? Fortaleceos en el poder de su fuerza. El que vela en Él no es el que se cree que está ¿qué? Fuerte. Por eso es que dice la palabra, el que esté firme, mire que ¿qué? Que no caiga, porque el momento que tú piensas que estás ¿qué? Firme y fuerte, ya te estás abriendo para la posibilidad de una caída. Por lo tanto, la primera lección y la más grande, después de las cuales todas las demás se derivan. Vamos a decir a lo largo de esta serie que no debes ¿qué? Dejar tus responsabilidades, que debes seguir orando, que no debes adulterar, que no debes robar, que no debes matar, que no debes mentir. Pero antes de decir eso hay que decir, todo esto está en tu corazón y está en tu corazón en un gran grado. Y eres capaz de los más viles crímenes. Pastor, usted nos está ofendiendo hoy. Ay, yo espero que por la gracia y la ayuda del Espíritu Santo tú te puedas ver como se vieron los hombres de la Biblia. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero cuando un hombre en la Biblia recibía la revelación de Dios, cuando un hombre en la Biblia se encontraba con la gloria de Dios, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan Isaías? Miserable de mí, miserable, woe unto me. ¿Estoy qué? Soy deshecho, soy muerto, soy muerto. ¿Por qué muerto? Porque hay mortandad en mis huesos. Cuando la gloria de Dios se revela en nuestra vida y su santidad y su excelencia y su virtud es revelada en la vida de un pecador, el pecador cae quebrantado diciendo, miserable de mí, soy muerto. ¿Qué está diciendo Isaías? Merezco la muerte. Cuando se revela verdaderamente la ley de Dios en nuestros corazones, cuando Dios revela quién es Él, nosotros conocemos quiénes somos. Un gran problema con el pueblo de Dios es que estamos engañados acerca de nosotros mismos. Y estamos velando, y estamos luchando, estamos ahí, pero estamos tratando de hacerlo ¿cómo? En nuestras fuerzas, cooperando con la gracia de Dios. Yo tengo que hacer algo para cooperar. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú vas a hacer algo cuando Dios te revele tu gran necesidad de Él. Oh, por favor, no me malinterprete cuando yo digo que no hay que hacer nada. Lo que le quiero decir que la vida cristiana siempre comienza con una revelación la cual tenemos que creer. Si no la creemos, no vamos a ser ni papa. La vida cristiana se vive por la fe. Y la fe no es el obrar. ¿Qué quiere hacer Dios con nuestras vidas antes de levantarnos a vivir vidas de santidad, de entrega, de devoción, de temor? Nos va precisamente a poner en temor y en temblor. ¿Qué cosa es temor y temblor? Conocerme a mí mismo y mi gran necesidad de Dios. Porque cuando yo sé lo que hay en mis huesos, en mi carne, en mí mismo, entonces tiemblo delante de Dios, en gran necesidad delante de Él, y me doy cuenta que yo no soy mejor que ¿quién? Que nadie. Puedo sentarme verdaderamente con alguien y tener compasión. ¿De dónde viene la compasión? De juzgaos primero a vosotros mismos. ¿Te juzgas a ti mismo todos los días? Trabajas con otro. Cuando tú te juzgas a ti mismo, ¿qué tú ves? Usualmente vemos esto, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero cuando nosotros, si ayer estuvimos delante de la gloria de Dios, ¿qué es lo que vamos a ver? Nuestra gran ¿qué? Debilidad y maldad. Si tú estás terminando tu propia examinación con que estás bien, hay algo que está mal. ¿Me están entendiendo, pueblo?
Pastor, pero yo he crecido. Gloria a Dios, hermano. No estamos descontando que el cristiano va creciendo y va madurando y va dejando cosas atrás. Lo que te quiero decir es que esto sucede bajo una examinación diaria y encuentro con la gloria de Dios que nos quita toda confianza en la carne, porque nos enseña: yo en mí mismo estoy ¿qué? Muy mal. Mi corazón solo está como no hay nada bueno en él, pero Cristo en mí. ¿Qué pasa cuando alguien se ve así? ¿Qué pasa cuando alguien se ve así? Ustedes recuerdan la experiencia de Pablo. Dice que a Pablo le fue dado un ¿qué? Un aguijón en la carne. Dice que era un mensajero de Dios. ¿Dice que era un mensajero de Dios? No. Dice allá en 2 Corintios que era un mensajero de Satanás. ¿Y para qué? ¿Qué quería hacer Dios con esto? Dice para abofetearlo. ¿Sabían ustedes eso? Para abofetearlo. Y dice que me fue dado este aguijón en la carne porque ¿qué Dios quería hacer con él? Para humillarme. ¿Cómo se humilla un hijo de Dios? Reconociendo su gran debilidad y necesidad de Dios. Antes de salir a correr, una vez más, por eso es que yo les digo y hago énfasis en esto, porque el justo por la fe vivirá. Yo me pregunto si tú, escuchando los medios de gracia y su palabra, conociendo a Dios, primero que todo, te conoces a ti mismo y te das cuenta de tu gran debilidad, porque el poder de Dios está relacionado con la debilidad de la carne. ¿Verdad? ¿Cómo es que yo voy a crecer en vela, en velar, en mantenerme, en hacer las cosas de la ley, las cosas buenas? ¿Cómo es que lo voy a hacer? Cuando me sea revelado mi gran debilidad. La pregunta mía para ti ahora es: ¿reconoces tú eso en tu corazón? ¿Cómo he crecido yo espiritualmente? En la medida que tú puedas ver la debilidad de tu corazón. Ahí empieza. Pastor, pero también porque he dejado de hacer esto, aquello. Pues claro. Pero eso ha venido porque has velado. Y el velar ha venido porque has visto tu gran necesidad delante de Dios. ¿Qué está haciendo Dios aquí con David? Yo creo que está haciendo algo muy necesario para la vida de David. Le está enseñando a David la profundidad de la corrupción de su corazón. Y Dios lo hace también con nuestras vidas. Yo quiero leerles a ustedes algo muy importante. Ya lo estudiamos hace tiempo en la Confesión de Fe. Y quiero ir al capítulo 5 de la Confesión de Fe, sección 5. Quiero que ustedes escuchen. Yo sé que ustedes no tienen la Confesión de Fe con ustedes hoy. Pero quiero leerles algo que la Confesión de Fe enseña, basado en la palabra, que es de gran sabiduría para nosotros. Mira lo que dice la Confesión de Fe, capítulo 5, versículo 5. Dice así: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. ¿Escucharon eso? ¿Qué está haciendo Dios con David? Precisamente esto. Dice, el Dios, todo lo bueno, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. Quiere decir que la corrupción esta no es de Dios, ¿verdad? ¿De quién es? Mía. Hay una corrupción en mi carne. Y dice que muchas veces Dios nos deja, nos abandona esa corrupción. No nos abandona como padre. Dios jamás abandonó ¿a quién? A David. Pero sí Dios en algún momento en nuestra vida dice que nos deja a funcionar en nuestra carne. Ay, cuando funcionamos en nuestra carne. Cuando funcionamos en nuestra carne. Y cuando dice ahora la confesión, a fin de, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con esto? Mira lo que dice.
a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores. ¿Cuántos aquí tenemos pecados anteriores? David decía, líbrame de los pecados de mi juventud. ¿Cuántos tenemos pecados en nuestra juventud y en nuestra viejentud? Pues dice esta palabra, dice la explicación de estos hombres de que hicieron la confesión, que a menudo nos deja a la corrupción que hay en nuestra carne para disciplinarnos por pecados anteriores. Y ahora quiero que subrayen esta parte, si la tienen ahí. Para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones. ¿Está Dios tratando de hacer esto en nuestra vida? Sí. ¿Va a haber crecimiento en nuestra vida? Sí. ¿Va a haber madurez en nuestra vida? Sí. ¿Y dónde comienza? ¿Y cuál es la base de todo otro crecimiento? El revelarnos a nosotros la insuficiencia y la debilidad de nuestra carne. ¿Por qué? Porque de ahí depende que seamos fuertes en Él. ¿Por qué digo que es la base? Y es algo que es por fe. Lo único que podemos hacer es recibir esta revelación y darnos cuenta de ello. Y cuando nos damos cuenta de ello, caemos de rodillas. Caemos de rodillas. Tú no caes de rodillas por cuán fuerte tú eres o por cuánto decidiste orar hoy. Si hiciste eso fue de pura carne. Tú caes de rodillas verdaderamente cuando haya necesidad profunda en ti. Si viene una persona que ore bien, una persona necesitada. ¿Quién es el que ora más fuerte, más duro? ¿Quién es el que ora con mayor ahínco? Una persona necesitada. Yo no sé usted, yo he estado en un par de momentos en mi vida bien necesitado. ¿Cuántos han estado en momentos bien necesitados en vuestras vidas? Como yo oraba. Eran oración mezcladas con ¿qué? Con lágrimas, con llanto, con debilidad, con temblor. Yo creo que el momento más difícil en la vida de Cristo, hombre, fue el momento antes de ir a ¿dónde? Allí, al Gólgota cruel. Y dice que lloró ¿qué? Lágrimas de sangre. David decía, han sido mis lágrimas de noche y de día. Yo creo que sepas algo, pueblo. Eso es parte de lo que Dios está haciendo para hacerte crecer. ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué es que Dios trabaja de esta manera? ¿Por qué es que Dios a veces nos deja a nuestra propia carne para que tú te des cuenta de algo? Que sigue diciendo la confesión. Mira lo que dice. Para revelarnos la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones. ¿Con qué propósito? Para que sean humillados. Para que sean humillados. ¿Qué quiere Dios en un pueblo? Un pueblo humillado. ¿Y qué cosa es un pueblo humillado? Porque hay muchas, a veces estamos llenos de orgullo, sabíamos eso, ¿verdad? Pero la verdadera humillación, pastor, ¿estará lleno de orgullo usted? Yo no. Bueno, yo estoy con Pablo. Pablo estaba lleno de orgullo. Pablo decía, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen en gran manera. En otras palabras, Dios quería a Pablo, su siervo, como humillado. ¿Y quién es el humillado? Aquel que reconoce su gran necesidad y debilidad, que no puedo dar un paso. Que no puedo hacer nada si no es porque Dios me sostiene y entra y obra poderosamente y grandemente en mí. ¿Cómo vamos a crecer? En la medida que podamos descubrir nuestra gran necesidad de Dios. ¿Te sientes tú necesitado? ¿Quién está más cerca de Dios? El que se sienta más necesitado de Dios. David allí en su caída, cuando clamó a Dios, estaba más cerca que muchos otros hombres. Cuando nos sentimos como fuerte en nuestra carne. ¿Por qué es que Dios está permitiendo cosas en tu vida y pruebas? Porque Dios quiere humillarnos.
Porque Dios quiere traernos a ¿qué? A que reconozcamos que en nosotros mismos no hay nada. Que nos quitemos los grados, que nos despojemos del pedigrí, que nos despojemos de todo aquello que espiritualmente decimos que hemos logrado. Y que digamos, oh Señor, si no fuera por ti, por tu misericordia, es por tu gracia que hoy estoy aquí parado. Es por tu gracia que puedo predicar otra vez. Es solamente tu gracia, Padre, que me hace una vez más levantarme y obrar delante de tu presencia. Te necesito grandemente. Dice la confesión, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él. Que reconoce la confesión con la palabra que aquellos que están en una dependencia más de Dios son aquellos que son humillados. Al corazón contrito y humillado. ¿Qué necesitamos para tener un corazón contrito y humillado? ¿Qué hacemos para tenerlo? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Dígame. La respuesta que le he dado una y otra vez: nada. Esto nos es dado ¿de qué? De gracia. Viene como revelación de Dios a nuestras vidas. Es la gracia de Dios. Por eso es que le damos gracia cuando somos humillados. Le damos gracia cuando hacemos algo. Porque sabemos que no lo estamos haciendo ¿por qué? Por nuestras fuerzas, o por nuestras capacidades, o por nuestra obra. Sabemos que nos ha sido dada, nos ha sido regalado este corazón de humillación al cual Dios le ha placido darnos. Y después viene y lo sigue puliendo y cultivando a través de ¿qué? De las pruebas en nuestra vida. Lo cultiva, lo limpia. ¿Cómo? Obrando Él en nosotros para llevarnos a una mayor humillación, lo cual nos lleva a una mayor dependencia en Él, lo cual se traduce en, dice la confesión, y para hacerlos más vigilantes. ¿Se dan cuenta el proceso, hermano? La razón por la que yo les hablo, les estoy hablando de la esencia. Y yo sé que tenemos que llegar al final, que es a vigilar y a vigilar. Pero tenemos una iglesia hoy que habla de vigilar y vigilar, pero no pueden lidiar con el por qué vigilamos. ¿De dónde sale esta vigilancia? ¿De dónde crece y sale en el corazón de un hijo la vigilancia? Y sale y crece por gracia. Por gracia. Precisamente Dios nos llama a vigilar. ¿Cuándo vas a vigilar? ¿Cuándo vas a vigilar? Cuando te sientas muy necesitado. Y esa es la revelación de un corazón humillado delante de Él. Mira lo que dice la palabra ahí en 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. Versículo 7. 1 Corintios 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Quién te distingue? ¿Cuántos a veces queremos ser hombres y mujeres de distinción, verdad? Está bien que anhelemos lo mejor y la excelencia, ese es el pueblo de Dios. Pero estaría mal si tú pensaras que te distingue por tu obra. Tú te distingues, dice el apóstol Pablo, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tú tienes? Pensemos lo que tenemos hoy. ¿Qué tenemos? ¿Cuántos tienen hoy fe? ¿Cuántos tienen fe? ¿La has recibido o no la has recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cuántos tienen fe? La hemos recibido. ¿Cuántos tienen vida de oración? La hemos recibido. ¿Cuántos tienen vida de ayuno? La hemos recibido. ¿Cuántos tienen ministerio de alentar a alguien? Lo hemos recibido. ¿Cuántos tienen santidad y frutos agradables a Dios? Lo hemos recibido. ¿Qué tienes? ¿Qué te distingue? Dice, lo has recibido de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿En qué está interesado Dios? En humillarnos. Porque la humillación trae mayor dependencia de Él, y la dependencia en Él nos hace velar sabiendo que de nosotros no tenemos nada. Mira lo que dice la Escritura ahí en Jeremías 17. Jeremías 17, 9.
Mira lo que dice la Escritura, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón? Dice el versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pregunta, si Dios nos fuera a dar los que nos merecemos, ¿qué recibiríamos? Entonces basta ya de decir, ¿verdad? De que recibo algo porque o porque yo he obrado algo. Cuando haces lo mejor de ti, eres un siervo, ¿cómo? Inútil. Porque cuando Dios está trayendo revelación a tu vida de quién es Él, tú te vas a considerar el más inútil de los siervos. El más vil de los pecadores. El primero de los pecadores. Esto es un dicho fiel y digno de aceptar, decía el apóstol Pablo, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy Él. No dice yo era. No dice yo era. Dice yo soy. Porque Dios quiere al cristiano velando en la medida que el cristiano se da cuenta de la corrupción de su carne. Mira, te voy a enseñar otro rey y ya estamos a punto de terminar. Pero quiero dejarte con otra enseñanza ahora práctica de este principio bíblico que te he compartido. Vayamos un momentico allí a... ¿dónde está el pasaje? Vayamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Te voy a enseñar otro rey ahí en Segunda de Crónicas. Capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Tenemos aquí al rey Ezequías. ¿Cuánto conocen la vida del rey Ezequías? Tremendo rey. Óyeme, si vamos a agrupar ahora en un salón de la fama reyes buenos, David y Ezequías tuvieran que estar como juntos. Fue un hombre de una reforma extraordinaria, fue un hombre que rescató la ley, fue un hombre que habló al pueblo de tumbar los Baales, fue un hombre que organizó la vida del pueblo y de adoración. Segunda de Crónicas, capítulo 32, mira lo que dice, comenzando en el 25. En el 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. El pecado siempre trae consecuencias sobre nuestras vidas. Siempre hay consecuencias sobre el pecado, aunque Dios es un Dios de misericordia. Nos preserva y nos guarda como hijos, pero nos va a hacer saber las consecuencias del pecado. Ahora mira lo que dice el 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. No se desconecten esta mañana, ya sé que estamos pasados de tiempo. Pero mira, pueblo, no te desconectes en esta lección ahora. Ezequías había sido liberado de la mano de los asirios. En el 722 Asiria había conquistado las 10 tribus del norte de Asiria. Y era un imperio que iba avanzando y se presenta a las puertas, conquista varios pueblos avanzando hacia Judá. Y casi está a las puertas de Jerusalén para caer. ¿Y saben qué pasa? Dios interviene. Y es esa historia que ustedes saben, ¿verdad? Donde dice que de pronto hubo mortandad en el campo, los leprosos que tenían hambre, que iban a decir, si entramos nos matan, si nos quedamos aquí morimos de hambre. Y entraron y los asirios sabían que desbandados. ¿Quién lo hizo? Jehová, que tenía un plan todavía con la tribu de Judá en el sur. Pero yo me pregunto si Ezequías, que era el que estaba de rey, habrá pensado, caramba, ¿yo qué? Yo me merezco esta
esta obra de Dios, esta liberación. Caramba, ¿verdad que yo soy un rey que ha logrado grandes cosas? Yo me pregunto eso porque dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, había otro imperio que estaba creciendo, que era el imperio de Babilonia, y Asiria iba menguando, Babilonia iba creciendo, y en algún momento Ezequías, ¿para qué? Bueno, creo que la Biblia nos da algún indicio. Llama a los príncipes de Babilonia, les dice, vengan, déjenme enseñarle mis tesoros. Vean el poderío y la gloria de Israel. Dice la palabra, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle. ¿Qué hizo Ezequías? Entró y le mostró dinero y tesoro y gloria de Israel a los mensajeros, cuando tenía que haberle dicho a esos hombres, por la mano de Jehová estamos aquí. ¿Sabes qué es el prodigio? Vaya y díganle a su rey allá en Babilonia que en nosotros vive el rey de Israel, que el poderoso es con nosotros, que nosotros sin él somos nada, que estamos destituidos, que somos un pueblo igual que los demás, corriente común y aún peor. Pero dígale a su rey que con nosotros vive Jehová de los ejércitos, que ha establecido un pacto con nosotros por gracia y por pura misericordia nos ha librado. Pero aparentemente Ezequías se llenó ¿de qué? Y dice que se llenó porque Jehová ¿lo qué? Lo dejó. ¿Y lo dejó para qué? Para probarle. ¿Y para probarle cómo? Dice, mostrando lo que había en su corazón. Oh pueblo, ¿cómo es que Dios nos prueba en nuestras vidas? ¿Y cómo es que Dios nos va a hacer velar? Muchas veces a través de momentos tristes en nuestra vida, en los cuales Dios está trabajando mucho a nuestro favor. En esos momentos de debilidad, de prueba y aún de caídas, Dios está obrando a tu favor. Y Dios está obrando a tu favor haciendo ¿qué? Humillándote. Humillándote. Por eso es que le dice allá en Lucas 22 a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he orado por ti. Gloria a Dios, gracias Señor, gracias, te alabo, mi alma te alaba, no por lo que yo soy y hago, sino por lo que tú haces cada día en mi vida, Jehová. Yo he orado por ti para que tu fe no falle, y cuando regreses, apacienta mis. Tengo un trabajo que hacer, pero quiero que reconozcas, tú Pedro, en tu corazón y en tu carne has querido siempre ser el ¿qué? El primero, el bravucón, el que no me deja, el que no me abandona, el que es primero, el que va a estar ahí siempre. Nuestra carne nos engaña, nos seduce, la corrupción de nuestros corazones, pero Dios va a obrar en nuestras vidas para hacérnoslo saber, para humillarnos, para que no pongamos ninguna confianza en la carne. Y dice, cuando yo te levante así de esa humillación, apacienta mis ovejas. Tengo un trabajo para ti, tengo una obra para ti, porque ¿quiénes son los calificados? Los humillados. Los humillados. Dice que agradó a Dios humillar a los fuertes. ¿Con quiénes? Hermanos, esta empresa es de los débiles. Los fuertes no necesitan aplicar. No apliquen los fuertes. Váyanse para el mundo los fuertes. Porque el Espíritu de Dios dice los débiles. ¿De quién es la tierra? De los mansos. ¿Quiénes recibirán consolación? Los que lloran. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Agradó a Dios. Agradó a Dios. Agradó a Dios. Si no os hacéis como niños. ¿De qué se jacta Satanás? De gran orgullo, de gran jactancia, y tenemos ese espíritu penetrando en las iglesias. Porque sabemos que estamos en la verdadera doctrina, porque la verdadera doctrina humilla. Si tú quieres depurar la doctrina, llévala hasta el momento donde te deje a ti sin nada.
En todo, en la salvación, en la justificación, en todos tus pasos, que te deje a ti sin nada. Cuando te ponga en la nada, Dios te levanta. Dios te levanta. Por eso dice la palabra, y terminamos con esto. Ahora sí se los prometo. Ya quieren irse, yo también tengo hambre, pero mira, terminamos con estos pasajes. Terminamos. Déjame llevarte un momentico allí a Isaías 63. Isaías 63. Isaías 63, versículo 17 dice, Isaías 63, 17, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Pregunta, ¿Dios pone pecado en nuestras vidas? Jamás. ¿Dios pone maldad en nuestros corazones? Nunca. Pero hay momentos en la vida donde Dios simplemente nos deja a nuestra carne. Y cuando nos deja nuestra carne, estamos en la iglesia orando, estamos adorándole, buscamos de Él. Por lo tanto, yo quiero que tú sepas que tu restauración no está en tus manos. ¿Está en las manos de quién? De Jehová. Tu pecado está en tus manos, tu maldad está en tu corazón, pero tu restauración y el levantarte está en las manos poderosas de Jehová. Y cuando ores por restauración, reconoce que antes de tú orar, tirarte de rodillas, buscar, anhelar, tienes que decirle a Jehová: cree en mí, oh Dios, un corazón recto, porque yo no lo tengo de mí mismo. El corazón mío nuevo, de nueva criatura, eres tú en mí. Renuévame, créame otra vez, Señor amado. Hazlo en mí para yo poder salir. ¿No es esa la mayor humillación? Dice el profeta en Isaías 63, 17: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete. ¿Qué reconoce este profeta? Nosotros no podemos, ¿qué? Hacerlo. Vuélvete a nosotros por amor de tu siervo, por las tribus de tu heredad. Y si pasas la página ahí a Lamentaciones, ahí en Lamentaciones es la misma idea. Mira lo que dice en Lamentaciones capítulo 5. Lamentaciones capítulo 5. ¿Por qué es que vamos a estos profetas? Porque estos son los profetas del tiempo de prueba en Israel. Vino con Jeremías, después, ¿verdad? Con Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones. Este es el tiempo de gran prueba. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Es el momento donde el pueblo aparentemente está frío, apartado. ¿Qué ha pasado? Mira lo que dice Lamentaciones 5, comenzando en el 20. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros? ¿Cuántos se han sentido así? Como que Dios nos ha olvidado. Qué bueno es poder hablarle a Dios así. Qué bueno es poder tener la confianza de hablar con nuestro Padre y decirle: Señor, ¿te habrás olvidado de mí? ¿Por qué te olvidas de mí? ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? ¿No es esto una humillación grande? Venir delante del Dios del cual está que nuestro levantarnos en Él dependa ¿de quién? De Él. No de la fuerza de la carne. Dice: y nos abandonas tan largo tiempo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Ay, pueblo, cuánto lo necesitamos. Puede ser esa nuestra oración hoy. Renuévame, vuélvete, levántame como al principio. Cuando clamamos así es porque Dios ya está obrando. Ya está obrando en nuestras vidas, porque tiene planes, propósitos. Cuando te veas en esa gran necesidad y dependencia de Él, es porque Dios está obrando poderosamente en tu vida. Y vas a ver su salvación y su obra a tu favor. Oramos. Amantísimo Padre, gracias.
Reconocemos quiénes somos a la luz de quién tú eres. Mordemos el polvo, como dice en Lamentaciones, trae tu boca y muerde el polvo, por si aún queda esperanza. El profeta decía eso. Y quizás nosotros hemos estado en circunstancias así. Y yo te quiero decir en esta mañana, pueblo, que si tú estás mordiendo el polvo, trayendo tu cabeza al polvo, es porque Jehová te ha humillado. Y dice la palabra de Dios que Él está cercano de todo corazón contrito y humillado. Y la salvación de Jehová se acerca a tu vida. Y gran restauración hay para ti en el nombre de Jesús. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, porque todo es de ti. Todo depende de ti, Señor. Tú eres digno. Nos levantamos en tu nombre, Jehová. En tu nombre a glorificarte, a brillar con la luz de tu Hijo. Reconociendo que en nosotros no mora el bien, pero que Cristo mora en nuestras vidas. Y el que comenzó esa obra nos mantendrá así en esa fe hasta el fin, obrando el fruto que Él tiene preparado para nuestras vidas, para su honra y para su gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.